Era una noche de verano en San Esteban, un pueblo blanco perdido entre colinas de olivos en el sur de España. El aire olía a jazmín y a hierba recién cortada, y las farolas antiguas dejaban charcos de luz ámbar sobre el empedrado. Caminaba despacio de vuelta a casa, con las sandalias marcando un eco suave en la calle silenciosa. Llevaba un vestido de lino blanco, ligero, que se pegaba apenas a mi piel por el calor. Las mangas caían un poco de los hombros y el tejido se movía con cada paso como una ola pequeña. En el tobillo sonaba una pulsera de plata, clink, clink, recordándome que aún tenía 18 años y que el mundo, en teoría, estaba abierto ante mí. Me llamo Isabela y vivo, con mi padre, Rafael, en una casa vieja de 2 plantas en las afueras del pueblo. Mi madre desapareció cuando yo era niña, y su ausencia es como una habitación cerrada con llave dentro de nuestra historia, siempre ahí, aunque nadie la abra. Empujé la puerta de casa con cuidado. La madera crujió, como si también tuviera sueño. Encontré a papá en la cocina, sentado junto a la mesa de mármol, con una taza de manzanilla entre las manos. La luz amarillenta de la lámpara hacía que su piel morena pareciera todavía más cansada. ¿Te has divertido, hija?, preguntó sin sonreír del todo. Asentí, dejando el bolso sobre una silla. Crucé las piernas bajo el vestido, sintiendo el roce del lino contra la piel, un gesto mecánico que hice sin pensar. Por un instante tuve la sensación de que él me observaba con atención, pero no de una forma extraña, sino como si buscara en mi cara un recuerdo de alguien más. «Has tardado un poco», añadió, mirando la taza. «Las chicas se habrán alargado con las historias, ¿no?» «Ya sabes cómo son», respondí con una media sonrisa. Guardamos silencio unos segundos. El tic-tac del reloj de la pared llenó el hueco entre nosotros. Era el silencio habitual de la casa, pero esa noche me pareció más denso, como si las paredes escucharan. Terminé mi vaso de agua y subí a mi habitación. Tenía cortinas claras, un espejo antiguo frente a la cama y una cómoda de madera donde guardaba mis vestidos. Me gustaba ordenar la ropa por colores, como si cada prenda fuera un estado de ánimo. Dejé las sandalias a un lado y me quedé un momento frente al espejo, con el vestido todavía puesto, observando cómo el tejido caía desde mis hombros hasta las rodillas. Al encender la lamparita de la mesilla, la habitación se transformó. La luz cálida dibujó sombras en las paredes, alargando mis formas en el espejo. Por primera vez pensé en cerrar la puerta con llave. No lo hice. La dejé entreabierta, como siempre. Esa noche desperté sobresaltada. El corazón me latía fuerte, como si hubiera corrido. Tenía la impresión clara, casi física, de que alguien estaba de pie en el marco de la puerta, mirándome. No oí pasos, ni respiración, solo esa certeza extraña. Me giré lentamente. El pasillo estaba vacío, medio iluminado por la luz pálida que entraba desde el ventanal de la escalera. Solo el viento haciendo vibrar las persianas. Cerré los ojos de nuevo, intentando convencerme de que era un sueño. Tardé mucho en volver a dormir. Por la mañana, el aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba la casa. Me puse un vestido de algodón amarillo mostaza, ajustado en la cintura con un cinturón fino de cuero, y unas alpargatas con cintas que rodeaban mis tobillos. Me gustaba cómo las cintas dibujaban pequeñas espirales sobre mi piel, como si fueran un adorno secreto. Papá estaba en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo abierto. Parecía más un diario que un libro de recetas. «Hoy estás más pensativa de lo normal, Isabela», comentó sin levantar del todo la vista. Me encogí de hombros y mordí un trozo de pan con aceite de oliva. No quería contarle que había pasado la noche imaginando sombras en el pasillo. Ni que, por un segundo, había sentido una mirada clavada en mí. Después de desayunar, decidí ir al lago de los Olivos, mi refugio desde siempre. El camino serpenteaba entre campos y pinos, y el sol empezaba a calentar las piedras del sendero.
Sentía el aire seco rozar mis piernas y el vuelo del vestido acariciándome suavemente. Al llegar al lago, me quité las alpargatas y hundí los pies en el agua fría. El contraste me arrancó un pequeño suspiro. Me senté en la orilla, dejé que el vestido se arrugara sin preocuparme y cerré los ojos. Una ráfaga de viento levantó el bajo del vestido y lo hizo danzar un segundo alrededor de mis rodillas, como si jugara conmigo. De pronto, sentí una sensación extraña, como si alguien me observara desde entre los pinos. Abrí los ojos de golpe. Nada. Solo el agua, el reflejo del cielo y los árboles moviéndose suavemente. Aún así, la piel de mis brazos se erizó. De regreso al pueblo, tomé un camino diferente, dejando que los pies eligieran. Sin darme cuenta, acabé frente a un edificio abandonado cerca de la Plaza Vieja. Lo había visto 1000 veces, paredes desconchadas, ventanas rotas, musgo en las esquinas. Nunca me había atrevido a entrar. Esa vez, algo dentro de mí empujó. La puerta de madera se abrió con un quejido, como si protestara. Dentro olía a polvo, a humedad y a tiempo. Mis sandalias resonaban en el suelo desnudo mientras caminaba entre muebles viejos y cajas apiladas. Un rayo de luz se colaba por una rendija en el techo, iluminando un rincón. Allí, medio escondido, había un armario antiguo, con las bisagras oxidadas. Lo abrí con cuidado. Dentro encontré papeles amarillentos, revistas viejas y una caja alargada cubierta por una tela gris. La tomé entre las manos y soplé el polvo. Al abrirla, el mundo pareció detenerse un segundo. Dentro descansaba un chal de seda azul. La tela, fina y brillante, parecía casi nueva. Pasé los dedos por la superficie con cuidado, era suave, frío al principio, luego cálido, como si guardara una memoria. Lo acerqué a mi rostro. Olía a un perfume suave y femenino, una mezcla de jazmín y algo que me resultaba insoportablemente familiar. Mi madre. No era un recuerdo nítido, sino un eco, la sensación de unos brazos envolviéndome, el roce de una tela ligera en mi mejilla, el olor dulce de alguien que ya no estaba. Me temblaron las manos. Apreté el chal contra mi pecho, como si fuera un tesoro o un rescate. Lo guardé en mi bolso y salí del edificio casi sin respirar, con la sensación de que acababa de hacer algo prohibido. En casa, encontré a papá en el salón, hojeando un álbum de fotos antiguas. La luz que entraba por el balcón dibujaba motas de polvo en el aire, como pequeños planetas en suspensión. Me acerqué despacio. «Mira esto», dijo, señalando una foto sin darse cuenta de que yo ocultaba algo entre las manos. En la imagen, mi madre sonreía a la cámara. Llevaba un vestido rojo de lunares blancos, el pelo largo suelto y un chal azul sobre los hombros. Un chal de seda. Azul. Idéntico al que yo llevaba en el bolso. Sentí un escalofrío. «Oh, papá», susurré. Saqué el chal y lo extendí sobre la mesa. El álbum quedó a un lado. Él se quedó mirándolo unos segundos, sin decir nada. Luego alargó la mano y dejó que sus dedos recorrieran la seda muy despacio, como si temiera que se deshiciera. ¿Dónde has encontrado esto, Isabela?», preguntó al fin en un tono que nunca le había escuchado. «En el edificio viejo de la plaza», respondí. Estaba en un armario, dentro de una caja. Papá tragó saliva. Su mirada se oscureció. «Ese chal», murmuró. «Tu madre lo llevaba el día que desapareció». Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. Me senté casi de golpe en el sofá, sin dejar de mirar la tela azul. Seguí el borde del chal con la yema de los dedos, como si las costuras pudieran decirme algo. Tenía flecos finos que se enredaban fácilmente, uno de ellos se quedó enganchado en la hebilla de mi pulsera. Y tardé unos segundos en liberarlo. ¿Cómo ha podido aparecer allí, después de tantos años?, pregunté. Papá no respondió. Se quedó callado, con la mirada perdida en algún punto del pasado.
Esa noche me llevé el chal a mi habitación. Lo dejé doblado sobre la silla junto al espejo. El azul destacaba contra la madera oscura como una mancha de cielo en medio de la casa. Me puse un camisón sencillo, de algodón claro, y apagué la luz principal. Solo quedó encendida la lamparita de la mesilla. Antes de acostarme, no pude resistir la tentación, tomé el chal y me lo coloqué sobre los hombros. La seda se deslizó por mi piel con un escalofrío leve. Cerré los ojos y aspiré el perfume. Por un instante sentí una presencia a mi espalda, como si alguien estuviera de pie muy cerca, respirando conmigo al mismo ritmo. Abrí los ojos de golpe. En el espejo, mi reflejo estaba envuelto en el chal azul. Pero no era solo yo. Juraría que, justo detrás de mi hombro, había otra forma, una sombra más alta, una silueta difusa que se deshizo en cuanto parpadeé. Me quedé helada. Me quité el chal y lo dejé doblado cuidadosamente sobre la silla, esta vez con más orden, como si eso pudiera calmar algo. Me metí en la cama y apagué la luz. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por los destellos lejanos de una tormenta que empezaba a formarse sobre las colinas. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto, un golpe seco resonó en el techo, como si algo hubiera caído en la planta de arriba. Me incorporé de un salto, con el corazón acelerado. Escuché el viento, la lluvia que empezaba y pasos. Pasos suaves en el pasillo. La puerta se abrió un poco más, sin que nadie la tocara. Un soplo de aire frío entró en la habitación. Miré hacia la silla. El chal azul ya no estaba doblado. Estaba extendido sobre la cama, junto a mis piernas. Y sobre la seda había una marca ovalada de humedad, como si una mano invisible se hubiera posado ahí segundos antes. Tragué saliva, incapaz de gritar. Sentí que alguien o algo me observaba desde algún rincón que no alcanzaba a ver. Fue en ese momento cuando entendí que el regreso de ese chal no era una casualidad, y que la historia de mi madre, la casa y el lago de los Olivos acababa de empezar a despertar. La mañana después del incidente del chal, el cielo amaneció gris sobre San Esteban. Sentía un peso extraño en el pecho, como si la noche se me hubiera quedado pegada a la piel. Aún así, decidí salir a caminar para despejarme. Necesitaba aire, distancia, luz. Escogí un vestido verde esmeralda, ligero, con tirantes finos que dejaban mis hombros al descubierto. Me puse unas sandalias trenzadas y recogí mi cabello en una trenza suelta que caía sobre mi espalda. Intentaba parecer tranquila, aunque por dentro seguía temblando. En la plaza del pueblo me encontré a Mateo, el chico con el que había compartido risas desde la infancia. Moreno, con una sonrisa descarada y ese aire de confianza tranquila que siempre lograba desarmarme. Isabela, dijo acercándose. Llevas días rara. ¿Ha pasado algo? Me encogí de hombros, pero él no se conformó. Se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Si necesitas hablar o no hablar, solo estar, ya sabes dónde estoy. Ese gesto simple, tan suyo, me aflojó los nervios. Sonreí por primera vez en horas. ¿Quieres caminar conmigo hasta el lago? Pregunté. Su sonrisa se iluminó. Mientras caminábamos, el viento levantaba el bajo de mi vestido y jugaba con la cinta de mi trenza. Mateo me miraba de reojo con un gesto que no recordaba haber visto antes en él. No era la mirada de un amigo, sino algo más cálido, más atento. Llegamos al lago de los Olivos. El agua estaba quieta, como un espejo. Me quité las sandalias y entré unos pasos dentro del agua. Mateo se quedó mirándome desde la orilla, con una sonrisa que me hizo sentir un rubor leve en las mejillas. Pareces una sirena, Isa, dijo divertido. Me eché a reír. Entonces ven y nada conmigo. No traje bañador. ¿Y cuándo te ha importado eso? Sonrió, se quitó la camiseta y se metió al agua con los pantalones puestos. No pude evitar mirarlo.
El sol, que comenzaba a asomar entre las nubes, brillaba sobre las gotas en su piel. Me sentí más ligera, como si una parte del miedo se hubiera diluido en la brisa del lago. Nos quedamos cerca, flotando en silencio. Sus dedos rozaron los míos bajo el agua, apenas un instante. Pero suficiente para que me recorriera ese cosquilleo cálido que llevaba días sin sentir. Isabela, murmuró él. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Le miré, sintiendo que el aire se espesaba entre nosotros. Dime. Antes de que hablara, un ruido seco resonó desde los árboles. Como un golpe. Como si alguien hubiera pisado una rama a propósito. Ambos nos giramos. No había nadie. Pero yo lo sentí. Igual que la noche anterior, esa presencia invisible, silenciosa, que parecía seguirme. Mateo frunció el ceño. ¿Has oído eso? Sí, susurré. El viento se levantó de repente, agitando las copas de los olivos. Mi vestido empapado se pegó a mis piernas y tuve la sensación de que algo nos observaba desde el bosque. Vámonos, dije temblando. Mateo me tomó de la mano sin preguntar. Su contacto me dio una especie de calma ansiosa, un ancla en medio de la tormenta. Cuando llegamos al pueblo, antes de despedirse, se acercó un poco más de lo habitual. Su voz sonó suave, íntima. No sé qué te pasa, Isa, pero no pienso dejarte sola en esto. Apreté su mano. Gracias. ¿De verdad? Él sonrió con un brillo cálido en los ojos. Pero al volver a casa, el corazón se me heló. La puerta estaba entreabierta. Y sobre la mesa de la entrada, cuidadosamente extendido. El chal azul. Yo lo había dejado en mi habitación. En la planta de arriba. Una corriente fría recorrió toda la casa. Tuve la certeza absoluta, visceral y profunda, de que no estaba sola. De que el chal no solo era un recuerdo, sino un mensaje. Un aviso. O una sombra que había regresado. El chal azul extendido sobre la mesa me dejó sin aire. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración conmigo. Sentía la piel erizada, el pulso rápido, y por un momento pensé en salir corriendo. Pero di un paso adelante. «Papá, ¿estás aquí?», pregunté con voz temblorosa. Nadie respondió. El viento golpeó una ventana en el pasillo y el ruido me hizo dar un salto. Cogí el chal con las manos temblorosas. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hace segundos. Ese detalle me heló la sangre. Subí a mi habitación. Todo parecía igual, excepto un detalle que me hizo quedarme inmóvil. La silla junto al espejo se había movido unos centímetros y la manta de mi cama estaba arrugada. Como si alguien se hubiera sentado en ella. No. No puede ser, susurré. Respiré hondo y traté de convencerme de que era mi imaginación. Que quizás había dejado la manta así. Que la silla siempre estuvo allí. Pero no lo creía. Mi cuerpo sabía la verdad antes que mis pensamientos. Para tranquilizarme, me cambié de ropa. Elegí una falda corta de algodón negro y un top blanco anudado en la espalda. Algo ligero que me hiciera sentir viva, en control. Me recogí el cabello en un moño alto y me puse unos pendientes pequeños de aro. El espejo me devolvió una imagen firme, aunque por dentro temblara. Decidí salir antes de que la casa me devorara la mente. Y solo se me ocurrió un lugar donde mi respiración podía volver a la normalidad, la casa de Mateo. Caminé hasta su calle. El sol del atardecer bañaba los tejados de tonos naranjas y rosados. Toqué la puerta suavemente. No tardó en abrir. Mateo apareció con una camiseta gris un poco mojada por el sudor y el cabello despeinado. Como si hubiera estado entrenando. El olor leve de jabón y hierba fresca me envolvió. «Isabela, ¿qué ha pasado?», preguntó al verme. Su mirada recorrió mi rostro, buscando señales.
Yo intenté sonreír, pero me salió temblorosa. ¿Puedo entrar? Ni siquiera preguntó más. Me tomó de la mano, esa manera suya tan natural, tan segura. Y me condujo al pequeño patio trasero donde colgaba una hamaca entre dos naranjos. Dime, susurró sentándose conmigo. ¿Qué ha ocurrido esta vez? Sentir su cercanía me aflojó un poco la tensión. Le conté lo que había pasado con el chal, cómo lo había dejado en mi habitación y cómo apareció abajo. Él frunció el ceño, con los dedos entrelazados con los míos. Esto no es normal, dijo. Y no pienso dejar que lo enfrente sola. Me quedé mirándolo. Su mano era cálida, fuerte, con esa forma de sostenerme que me hacía sentir protegida. En ese momento, una brisa suave movió las hojas del naranjo y una flor cayó justo en mi falda. Mateo sonrió. «Te queda bien», dijo, colocando la flor detrás de mi oreja. El gesto me estremeció. Mi respiración se aceleró sin querer. Él lo notó. Sus ojos bajaron un instante a mis labios, luego volvieron a los míos. Su voz, cuando habló, fue baja, casi un susurro. «Isabela, llevo meses queriendo decirte algo». «Mateo», empecé, pero él negó suavemente con la cabeza. «Déjame», dijo, acercándose un poco más. Sentí el calor de su cuerpo, la tensión dulce entre nosotros. Sus dedos rozaron mi mejilla con un cuidado que me derritió. Cerré los ojos un segundo, dejando que el silencio nos envolviera. Pero en ese instante, un ruido seco sonó al otro lado del muro del patio. Algo cayó, o se movió, o se arrastró. Nos separamos de golpe. «¿Lo has oído?», preguntó él. «Sí». Mateo se levantó, rodeó el muro y miró hacia la calle. Allí no había nadie. Ni una sombra. Quizás fue un gato», dijo, aunque su tono no sonaba convencido. Pero yo sí estaba convencida, no era un gato. Era algo que me seguía. Mateo insistió en acompañarme a casa al caer la noche. Las calles de San Esteban estaban iluminadas por farolas amarillas y algunas casas dejaban el olor del pan tostado escaparse por las ventanas. Yo caminaba a su lado, sintiendo su mano rozar la mía cada pocos pasos, sin llegar a cogerla del todo, como si temiera apresurarme. Cuando llegamos a mi puerta, él se detuvo. La luz tenue del farol dibujaba sombras en su rostro. «Si te asustas, si oyes algo, si pasa cualquier cosa», dijo con voz baja. «Llama. No importa la hora». «Lo haré», prometí. Y entonces él hizo algo inesperado, tomó mi mano, la levantó despacio y rozó mis nudillos con un beso suave. El tipo de beso que enciende algo por dentro sin quemarte. «Buenas noches, Isa». Mi corazón se aceleró. Por un segundo quise tirarme a sus brazos, decirle que se quedara, que no me dejara entrar sola. Pero no lo hice. Entré. La casa estaba en penumbra. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella, intentando controlar mi respiración. El silencio era tan profundo que podía oír mis propios latidos. Subí las escaleras con pasos lentos. Al entrar en mi habitación, me quedé inmóvil. El chal azul estaba de nuevo sobre mi cama. Pero esta vez no estaba extendido. Se había doblado en forma de triángulo, como si alguien quisiera que me lo pusiera sobre los hombros. Y encima de la seda, había un objeto que no estaba allí antes. Una fotografía antigua. En la imagen se veía a una mujer de espaldas, caminando hacia el lago de los Olivos, envuelta en un chal azul. Mi madre. Pero había algo más, al fondo, difuminado, apenas visible. Una figura oscura, siguiéndola. Mi corazón se heló. Sentí, detrás de mí, un susurro suave. Casi imperceptible. Muy cerca de mi oído. «Isabela». Me giré de golpe. No había nadie. Solo la habitación. El chal. La fotografía.
Y la certeza absoluta de que lo que fuera que siguió a mi madre, ahora me seguía a mí. No dormí aquella noche. La fotografía sobre mi cama parecía observarme incluso en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura detrás de mi madre, siguiendo sus pasos hacia el lago. Y sentía, muy dentro, que ahora esa sombra caminaba detrás de mí. Antes de que amaneciera, decidí que no podía quedarme sola en casa. Envolví el chal azul y guardé la foto en mi bolso. El aire frío de la madrugada me devolvió algo de claridad. Caminé hasta la plaza y marqué el número de Mateo. «Isa, ¿qué ocurre?», respondió con voz dormida pero alerta. «Necesito verte». «Ahora». No tardó ni 5 minutos. Salió de su casa con una sudadera ligera y el cabello alborotado. Al verme, su expresión cambió, preocupación, miedo, ternura, todo mezclado. «Ven», dijo simplemente, y me llevó a un banco bajo la sombra de un naranjo. Le enseñé la fotografía. Él se quedó mirándola largo rato. «Esa figura detrás de tu madre», murmuró, «no parece humana». Un escalofrío me recorrió los brazos. «Lo sé». Y anoche escuché un susurro. Mi nombre. Mateo me tomó la mano. Su pulgar acarició mi piel de forma lenta y cálida. Ese gesto me sostuvo, me ancló. «Isabela, estás en peligro», dijo con una sinceridad que me desarmó. «No sé de qué, pero no pienso dejar que esto te destruya». Sentí un nudo en la garganta. Le apreté la mano. «Gracias. Si no estuvieras, no sé qué haría». Él me miró con una intensidad que me obligó a bajar la mirada. «Estoy aquí», susurró. «Y no pienso irme». Me abrazó. Su sudadera olía a romero y madera. Por primera vez en días, mi corazón dejó de correr desbocado. Pero la calma duró poco. Detrás de nosotros, en la pared de la iglesia, una sombra se movió. Lenta. Inquietante. Mateo se giró de golpe. «¿Has visto eso?». «Sí», dije, con un hilo de voz. La sombra retrocedió como si se escondiera. Pero no era la sombra de una persona. Era demasiado alta. Demasiado delgada. Como si estuviera hecha de humo. «Tenemos que ir al lago», dije de pronto. Mateo se quedó en silencio unos segundos. «Si eso nos da respuestas, iremos». El camino hacia el lago estaba silencioso, incluso para esa hora. Los olivos parecían observarnos, inmóviles bajo el cielo gris. Cuando el agua apareció entre los árboles, sentí un nudo en el estómago. Todo era demasiado familiar y al mismo tiempo, inquietante. «¿Tu madre venía aquí mucho?», preguntó Mateo. «Sí». Siempre decía que el lago guardaba secretos. Que era un sitio entre el mundo y lo que hay más allá. Mateo tragó saliva. «Isa, mira eso». Señaló la orilla. El chal azul, que yo llevaba en el bolso, estaba extendido sobre una roca. Yo no lo había sacado. Mi bolso seguía cerrado. Mateo retrocedió un paso. «¿Cómo?». No pude responder. Me acerqué despacio. El chal estaba empapado, como si alguien lo hubiera sumergido en el agua segundos antes. Lo toqué. Estaba helado. Y entonces, a unos metros, el agua del lago se agitó sola. Como si algo invisible caminara bajo la superficie. La voz llegó suave, casi un suspiro. «Isa». Mateo me agarró del brazo. «Vámonos», susurró. «Ahora». Pero yo no podía moverme. Sentía mis pies clavados en la tierra, como si la voz tirara de mí. En ese momento, el agua se abrió un segundo, mostrando una figura borrosa bajo la superficie. Larga. Oscura. Con brazos que parecían más bien sombras. Mateo tiró de mí con fuerza. «Isabela, mírame». «No la escuches».
Me giró hacia él. Sus manos sujetaron mi rostro. Sus ojos marrones brillaban de miedo, pero también de algo más profundo. «No voy a perderte», murmuró. Su frente tocó la mía. Fue un instante breve, cálido, que me arrancó de la parálisis. Entonces, un ruido atronador surgió del bosque. Un golpe seco. Un crujido violento. Las aves salieron volando en desbandada. Mateo me tomó de la mano y echamos a correr. El lago quedó atrás. Pero la voz siguió sonando dentro de mi cabeza. «Isaac, vuelve». Llegamos al pueblo jadeando. Antes de separarnos, Mateo me abrazó fuerte. «No vuelvas sola al lago», dijo, respirando contra mi cabello. «No vuelvas hasta que sepamos qué es». Asentí. A punto de llorar. «Mañana hablaremos», prometió. «Juntos lo resolveremos». Pero cuando llegué a casa, una sensación helada recorrió mis brazos. Sobre la puerta había una marca húmeda. Una mano. Una mano grande. Una mano oscura. Dirigida directamente hacia mí. La sombra ya no estaba observando. Estaba viniendo. La marca de la mano en mi puerta seguía húmeda cuando entré en casa. El aire olía a frío, a tierra mojada, a algo que no pertenecía a este mundo. No encendí la luz. Sentía que si lo hacía, algo aparecería. Subí a mi habitación con pasos lentos. El silencio era tan pesado que parecía un cuerpo más dentro de la casa. «Tranquila», murmuré para mí. «Solo respira». Pero al abrir la puerta, la sangre se me heló. Sobre mi cama había una nota. Una hoja vieja, amarillenta, con una frase escrita a mano. «Ella no se fue. La llamaste tú». Me temblaron las piernas. ¿Ella, mi madre? ¿O esa sombra que la siguió aquella noche? Antes de que pudiera reaccionar, mi móvil vibró. Era Mateo. «Isabela, abre la ventana». «Estoy abajo». Corrí y abrí. Él estaba en la calle, con el rostro tenso. «He encontrado algo», dijo. «En los archivos de la parroquia». «Tu madre». No terminó. Me hizo un gesto. «Baja. Tenemos que hablar lejos de aquí». Salí casi corriendo. Mateo me tomó de la mano, más fuerte que nunca. Su voz temblaba. «Tu madre no desapareció. La buscaron durante semanas. Y el cura del pueblo escribió algo que nadie quiso creer». «¿Qué?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Decía que la mujer del chal azul camina entre dos mundos. Y cuando la llamó el lago, no volvió sola. Me quedé sin palabras. «¿Qué significa eso?», logré decir. Mateo tragó saliva. «A que algo vino con ella». No podíamos quedarnos en el pueblo. Corrimos hacia el bosque, hacia el lago, como si algo nos empujara. A mitad del camino, el viento se levantó de golpe. Los olivos se movieron con violencia. Se escuchó un murmullo en el aire, como si cientos de voces susurraran a la vez. «No deberíamos estar aquí», dijo Mateo. «Isa, volvamos». «No», respondí, con el chal apretado contra mi pecho. «Quiero saber qué pasó con ella». El lago apareció entre los árboles. El agua estaba completamente quieta, demasiado quieta. Como un espejo petrificado. Entonces, lo vi. Una figura de mujer en la orilla. Cabello largo, oscuro, un vestido ondulante y un chal azul sobre los hombros. «Mamá», susurré, dando un paso. «Isabela, espera», Mateo me sostuvo por el brazo. La figura se volvió. No tenía rostro. Solo una máscara de sombra, vacía. Mis labios se abrieron en un grito, pero no salió sonido. La criatura alzó un brazo y me señaló. El agua detrás de ella comenzó a agitarse, formando un remolino oscuro. «Isaac»,
La voz entró en mi cabeza. Era dulce y aterradora al mismo tiempo, como un recuerdo distorsionado. «¡Oh, no vayas!», gritó Mateo, sujetándome con fuerza. «Isa, mírame». Por favor». Me giré hacia él. Sus ojos estaban llenos de miedo y de amor. Ese amor cálido, real, que nada tenía que ver con la oscuridad del lago. Él llevó su frente a la mía, como si quisiera traerme de vuelta con su respiración. «Estoy contigo», susurró. «No la escuches». «Estoy aquí». Pero la voz volvió, más fuerte, más dentro. «Vuelve, ¿eres parte de mí?». Algo tiró de mi brazo. Un viento helado. Un peso invisible. Grité. Mateo me rodeó con ambos brazos. El remolino del lago se abrió. Y algo emergió. Una mano negra, larga, deformada, saliendo del agua. Luego un brazo. Luego una sombra entera que se alzaba como si naciera de la profundidad. La figura sin rostro a mi lado retrocedió, como si cediera el paso a algo peor. Mateo tiró de mí con desesperación. «¡Corre, Isa! ¡Corre!». Pero antes de que pudiéramos movernos, la sombra principal se lanzó hacia nosotros. Un grito agudo, inhumano, atravesó el bosque. El mundo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. Abrí los ojos y me encontré en la orilla, tumbada. El lago estaba quieto otra vez. El chal azul reposaba sobre mi pecho, seco, como si nada hubiera ocurrido. «¿Mateo?», susurré, incorporándome. No estaba. Su sudadera gris yacía en el suelo, húmeda. Junto a ella, una huella oscura, marcada en la tierra, como la de una mano alargada. Una mano que lo había arrastrado. «¡Mateo!», grité, corriendo hacia el agua. «¡Mateo!». Pero solo el eco respondió. Y entonces, en la superficie del lago, apareció un reflejo. No era el mío. Era el rostro de mi madre. Sonriendo. Y detrás de ella, dos sombras más. Una de ellas tenía la forma de Mateo. Mi corazón se paralizó. La voz volvió, suave, dulce, como un veneno. «Isabela, ahora estamos todos. Solo faltas tú». La superficie del agua se onduló. Y algo, desde el fondo, abrió los ojos.